Buenas tardes, desde Ambientes de Aprendizaje Accesibles en la Matemática Escolar en el Colegio Tío Bulles Universal. Queremos dar un saludo a la futura doctora Gladys Mejía, quien es licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Docencia de la Matemática, cursa y está terminando actualmente el doctorado interinstitucional en educación en el énfasis de educación matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el día de hoy ella es una gran invitada porque ha hecho un estudio alrededor de lo que son los registros semióticos de representación y a través de ellos pues nos permite dar una mirada hacia la accesibilidad al aprendizaje de las matemáticas. Para dar paso a la intervención de la profe Gladys, lo que vamos a solicitarle es responder una pregunta global que enmarca varias preguntas. Entonces, esta pregunta sería, ¿qué son los registros semióticos, los registros de representación semiótica? ¿Cuál es la importancia de estos registros en el área de matemáticas para nosotros, para nuestras prácticas en la enseñanza de las matemáticas? ¿Cuál es esa importancia para el profesor? ¿Cuál es la importancia de que el profesor domine estos registros de representación? Y cómo esto va a impactar en el efectivo aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, les dejo en compañía de las apreciaciones y las reflexiones de la profesora Gladys y espero que sean de gran apoyo para una reflexión de nuestra práctica docente. Adelante, profe Gladys. Buenas tardes. Frente a la primera pregunta, ¿qué son los registros semióticos? Y es una pregunta que nos hacemos a diario, pero básicamente, sin los registros semióticos, sin las representaciones semióticas, no sería posible pues acceder a los objetos matemáticos. Tanto nosotros como los profesores, estudiantes, hacemos uso de ellos diariamente en nuestro diario vivir, pero poco reflexionamos sobre los registros y las transformaciones. Entonces, ¿qué son los registros? Los registros es un sistema de representación semiótica, es un sistema de signos que tiene como función principal la de comunicar. Entonces, aparte que tiene la función principal de comunicar, en matemáticas son también la mediación. ¿Por qué la mediación? Entonces, acá, no sé si les puedo compartir pantalla. Acá quiero que nos centremos en esta primera lámina. En esta primera lámina, entonces, encontramos el objeto matemático, que es el que va a ser contextualizado. Allí encontramos que el objeto matemático no existe como objeto real, sino podemos hacer abstracciones y los podemos representar. Esto nos lleva a que siempre recaigamos en lo que son las representaciones, que es una necesidad para poder acceder a los objetos matemáticos. Y además, estas representaciones nos permiten dos aspectos importantes en la actividad matemática. La primera es acceder a los objetos matemáticos. Podemos acceder a los objetos matemáticos es vía las representaciones. Segundo lugar. Y por otro lado, es la manera que podemos pues acercarnos a los objetos matemáticos vía estos. Esto hace que recaigamos en una paradoja cognitiva desde Dual, y es cómo aprender a diferenciar entre los objetos matemáticos y las representaciones. Entonces, esa es la primera reflexión que los profesores tenemos que pensar en nuestras aulas de clase. O sea, si el estudiante
puede acceder, vamos a hacer un trabajo semiótico de la representación. ¿Cómo hacer que el estudiante no confunda la representación con el objeto matemático? Entonces, ¿por qué hablamos de la mediación? O sea, los registros semióticos nos permite comunicar, pero también nos permite hacer una mediación entre el objeto matemático porque nos permite, pues, representar. Entonces, encontramos acá que vamos a representar un contenido matemático, pero ese contenido a representar tenemos que hacer una lección de la representación, una elección en el cual nos tenga muchas características del objeto matemático que vamos a representar. Y entonces, teniendo en cuenta esto, hablamos de un registro semiótico si cumple tres aspectos. Primero, pues lo podemos representar teniendo en cuenta las características. Segundo, que hace referencia a la elección del registro semiótico. Si podemos hacer un tratamiento y si podemos hacer una conversión. Ya les enfatizaré qué es un tratamiento y qué es una conversión. Estas son tres actividades cognitivas muy importantes para que un registro sea semiótico. ¿Por qué hablamos de esas actividades cognitivas? Porque no toda representación de signos es un registro semiótico. Por ejemplo, las señales de tránsito. Esas señales pues no nos va a permitir pues tener tres tipos de actividades cognitivas. Entonces no la podemos enmarcar en ella. Entonces siempre para referirnos si algo es un registro semiótico, debe permitirnos esas tres actividades cognitivas. Entonces me voy al tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Ustedes dirán, es una actividad cognitiva que nosotros los seres humanos hacemos, pero que no reflexionamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos tipos de registros semióticos. El simbólico de un tema cualquiera, acá escogí la función lineal. Entonces, de la función lineal tenemos un registro simbólico, verbal y numérico de la misma función lineal. Entonces, por ejemplo, acá en el simbólico, centrémonos en el simbólico. Cuando yo tengo la función y igual a 2x más 1, puedo convertirla en 2x menos y igual a 1. Ahí hablamos de tratamiento, porque estamos haciendo una transformación que se va a mantener en el mismo registro. Por ejemplo, acá en este numérico tenemos la tabla de valores para esta función. Entonces tenemos la tabular, pero esa tabular podemos extraer lo que son esas parejas ordenadas. Entonces nos mantenemos en el mismo registro semiótico. ¿Cuándo es una conversión? Que es una actividad cognitiva también. Entonces acá tenemos el mismo objeto matemático, función lineal. Entonces tenemos el registro semiótico verbal, simbólico y numérico. Y gráfico. Entonces cuando vamos del verbal al simbólico, del simbólico al numérico y del numérico al gráfico. Entonces vemos que acá pasamos de registro semiótico. Entonces no es lo mismo tener el registro numérico en el cual tengo la función tabular que me permite observar unos comportamientos de la función, a tenerlo, por ejemplo, en este gráfico. ¿Sí? Entonces me permite mirar otros aspectos de la función. Se dice que desde Dual que una de las operaciones cognitivas más complejas es la conversión, porque es que el estudiante debe reconocer el mismo objeto matemático a través de sus diferentes representaciones. Entonces, por ejemplo,
desde el registro verbal o simbólico o numérico o gráfico debe dar cuenta pues de la función lineal. Y eso hace que en cada registro se toque unos aspectos que no fueron contemplados en los otros registros que puedan mantener. Por eso es muy importante la lección, que nosotros aprendamos a elegir el tipo de representación, que es muy importante. O sea, cómo me queda mejor representar el objeto matemático, ¿sí? Entonces, o sea, si es verbal, simbólico, numérico, porque cada uno de ellos me va a mostrar solamente una parte, entonces, del objeto matemático que vamos a trabajar. Eso frente a los tipos de representaciones. Frente a la pregunta, la importancia de que el profesor los domine y los reconozca, entonces es muy importante que tanto el profesor como los estudiantes reconozcan por tres aspectos. Primero, porque las representaciones nos permiten interactuar con los objetos matemáticos. Entonces, tanto profesores como estudiantes nos va a permitir eso, interactuar. Segundo, nos va a permitir comunicar nuestras ideas. Entonces, cuando yo hago elección de un registro semiótico, un tipo de representación, nos va a permitir comunicar lo que estamos pensando. Entonces, es muy importante los registros semióticos o las representaciones en este caso. Y el tercer aspecto es que nos va a permitir reconocer un objeto matemático bajo diferentes representaciones, porque cada representación nos permite conocer un aspecto del objeto matemático y no todos los aspectos. Por eso es importante, entre más representaciones semióticas se manejen de un objeto matemático, mayor va a ser la comprensión que vamos a tener sobre estos. ¿Por qué es importante que eso frente a los estudiantes y los profesores? Pero ¿por qué es importante que los profesores reconozcan las representaciones? ¿O por qué es importante las transformaciones semióticas y que los profesores las dominen? Porque nos va a permitir reconocer el progreso en la comprensión de los objetos matemáticos de los estudiantes. Entonces, entre más representaciones domine el estudiante, mayor comprensión va a tener del objeto matemático. Básicamente, bueno, la importancia de las representaciones generarias de matemáticas, yo creo pues también que la he venido profundizando, y es que gracias a las representaciones podemos acceder a los objetos matemáticos, ya que estos no son tangibles, sino son abstracciones. Entonces, básicamente es eso. Entonces, el tema de las transformaciones semióticas es un aspecto muy importante, pero que poco reflexionamos sobre eso. Entonces, pues sí, reconocen, por ejemplo, hay muchos profesores que, por ejemplo, las transformaciones semióticas se preguntarán qué es eso, pero básicamente es gracias a ellas que podemos acceder a los objetos matemáticos, o si no, no lo podríamos hacer. Frente a la pregunta, la importancia de estas representaciones en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, básicamente, acá pues esta lámina me sirve. Entre más representaciones, porque volvemos como a lo mismo, maneje los estudiantes, voy a decir que pues el estudiante tiene una mayor comprensión del objeto matemático. Si el estudiante, por ejemplo, reconoce la función lineal en un sistema de representación
verbal. Entonces, y por ejemplo, cuando yo paso al gráfico, el estudiante ya no reconoce la función lineal, entonces algo está pasando, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los profesores pues los dominemos, porque pues eso va a hacer que nuestros estudiantes tengan un mayor dominio frente a esto. Básicamente, pues esa es la pequeña reflexión, la invitación que, que reflexionemos. Faltan muchos estudios frente, pues si bien encontramos muchos estudios frente a la conversión, porque es una de las operaciones cognitivas más complejas, no, no hay muchos estudios frente al tratamiento, porque pues nosotros ahí no lo miramos como problemático, ¿sí? El tratamiento. Decimos, bueno, el tratamiento es solamente manejar una transformación en el mismo registro, pero hay muchos estudiantes que, por ejemplo, cuando se les presenta esta función y igual a 2x más 1, y esta función 2x menos y igual a 1, ya no la ve como la misma función, ¿no? Ya la ve diferente. Entonces, pese que hacemos la transformación, porque hay muchos estudiantes que llegan de esta expresión a esta, pero como que no son conscientes que es la misma representación de la función lineal. Ya le damos otro sentido diferente. Entonces, la invitación es a profundizar en las transformaciones, porque gracias a ellas podemos acceder a los objetos matemáticos, podemos tener una mejor comprensión. Diferentes investigaciones de Raymond Duval y investigaciones en educación matemática, en didáctica de las matemáticas, coinciden en que los estudiantes, cuanta más representaciones dominen de un objeto matemático, más efectiva va a ser su comprensión. Muchas gracias, profe Gladys. Pues aquí tenemos un aporte hacia la accesibilidad precisamente por la reflexión de la profe Gladys en torno a que es a través de las representaciones semióticas que accedemos a los objetos matemáticos. En tanto nosotros como docentes tengamos a disposición los procesos de tratamiento y de transformación de representaciones semióticas en la gestión de nuestros ambientes de aprendizaje, podemos tener mayor posibilidad de que los estudiantes accedan a un aprendizaje efectivo de las matemáticas. En este caso, la profe nos ejemplificó desde un concepto que vemos en secundaria, pero esto no se limita solo a estos grados escolares. Desde los primeros grados en los cuales empezamos a estudiar la cantidad, representaciones del número, representaciones de lo que es la cantidad y cómo va evolucionando la cantidad desde el conteo, las sumas, etcétera, vamos ampliando cada vez más los procesos de representación semiótica, los registros de representación semiótica y estos procesos cognitivos de tratamiento y transformación se van robusteciendo cada vez más. Y por eso es importante que por más básico que consideremos una noción, tengamos en cuenta la reflexión en este marco de la semiótica, que pues en el campo de las matemáticas, como lo denunciaba la profe Gladys, es relevante y es mucho más destacado el reconocer que estamos accediendo a través de las representaciones porque los objetos son abstractos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque no sería fácil entonces no es de por sí fácil acceder a los objetos matemáticos. Tiene una mediación, como nos lo acaba de explicar la profe Gladys, y en ese sentido, como es todo un proceso cognitivo,
también vamos a atender a poblaciones con diversidad cognitiva cuando entendemos estos procesos. Profe, sí. Es que estaba pensando, estaba reflexionando en lo que la profe Elba decía, en el objeto matemático que yo tomé función lineal, pero estaba reflexionando, por ejemplo, en el caso de primaria, eh, eh, lo hice porque yo trabajo en secundaria, pero por ejemplo, los profesores de primaria, cuando hablamos de la descomposición de un número, entonces cuando estamos trabajando la descomposición, vemos ahí una operación cognitiva que hace el estudiante, que es el tratamiento. Manejamos el mismo registro semiótico, pero mire que el estudiante tiene que descomponer una cifra. O sea, es muy interesante y muy bonito poder que los profesores allí reflexionen en eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y mire que a muchos estudiantes se les dificulta esa descomposición que nosotros miramos como tan elemental, y mire que ahí el estudiante está trabajando el mismo registro semiótico, pero ahí mismo pues tienen muchas dificultades. Entonces ahí, nada, o sea, esto solamente es de reflexión, es una invitación para que desde nuestras aulas podamos reflexionar en las transformaciones semióticas, en esa teoría que nos propone Raymond Duval. Y entonces miremos más allá de nuestro quehacer diario, ¿sí? Entonces es mirar, mire, solamente a través de esto podemos acceder al objeto matemático, pero ¿qué está pasando en esas operaciones cognitivas que realizan los estudiantes? Entonces, gracias por la invitación. Eh, Muchas gracias, profe Gladys. Sinceramente, es una reflexión mucho más extensa. Queremos dar este aporte a este proyecto en nuestra institución para ir como consolidando una formación de docentes en ejercicio hacia el diseño de ambientes de aprendizaje accesibles y en ese sentido ver cómo este estudio cognitivo, semiótico cognitivo, nos puede aportar al diseño de ambientes de aprendizaje accesibles, en este caso en particular a nivel cognitivo, todos somos diversos y acá lo podemos ver reflejado en esa diversidad que le podemos dar al tratamiento de los registros semióticos, así como todos los estudiantes son diversos, todos los docentes también tenemos diversidad de interpretaciones y de formas de acercarnos a lo que vamos a representar, a lo que les vamos a llevar a nuestros estudiantes. Y pues siempre va a ser importante la reflexión y el aprendizaje continuo por parte de nosotros como docentes. Muchas gracias, profe Gladys, por tu intervención, por sacar ese tiempo para aportarnos desde lo que tú has desarrollado con tu trabajo. gracias. Bueno.